Cuando usted siente que su patrimonio se ve atacado, lesionado por algún impuesto, que hace? Va a la justicia y dice, bueno, escuche, acá me están sacando plata del bolsillo, básicamente. Es lo que haría cualquier vecino. Bueno, los vecinos de Kentucky se quieren independizar porque según ellos les cobran demasiado impuesto en Funes. Vamos a consultarle a Oscar Blando, que es abogado especialista en Derecho Político, Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se puede hacer una cosa semejante teniendo en cuenta que estamos hablando de Kentucky, que es un barrio cerrado? No estamos hablando de un lugar con tantos habitantes. Y la propuesta aparece como insólita, ¿no? Porque ciertamente, normalmente se da el caso de que las comunas, que son localidades que tienen menos de 10.000 habitantes, cuando llegan a esa cifra pretenden ser ciudad, digamos, ¿no? Pero nunca había, por lo menos, escuchado en la ciudad de Rosario de que un barrio que es cerrado pretende convertirse en comuna, es decir, segregarse del municipio, en este caso de Funes. Eh, la constitución de la provincia no lo establece. eh, el artículo 106 de la Constitución se refiere a que la ley establece la jurisdicción territorial de los municipios y comunas y también resuelve las cuestiones de fusión o segregación que se susciten. Dos cosas sobre esto. Primero, que es necesaria una ley, es decir, se necesita pasar por la legislatura. No es una cuestión de entre privados que se arreglan estas cosas. Y segundo, cuando la Constitución habla de fusión o segregación, se está refiriendo a ciudades o comunas existentes que se quieran fusionar y hacer una sola, o que se quieran separar, pero ya existentes, digamos, ¿no es cierto? Es decir, esto no está previsto en la Constitución. De todas maneras, es una propuesta que creo solamente existe un dictamen jurídico, pero que habrá que ver cuáles son las razones. A mí me parece que si las únicas razones son la cuestión de que la Intendencia cobra tasas municipales exorbitantes, yo no discuto este tema porque no lo conozco, pero el mecanismo no es segregarse o separarse. El mecanismo es iniciar las acciones judiciales, legales, de intermediación que sean necesarias, como en cualquier sistema. Sería insólito que en cada lugar, barrio de Rosario, cualquier disconformidad con una disposición del intendente, bueno, propongan separarse de la ciudad. Oscar, esto me hace acordar a Grafton, que es un pequeño pueblito de New Hampshire en Estados Unidos, que decidieron ser un pueblo libertario. Entonces prescindieron de las cuestiones básicas, la recolección de residuos, el alumbrado público. Bueno, se les llenó de osos, Así porque es fue. una zona donde hay osos y tuvieron que pedir auxilio al gobierno federal. Eh, pero digo, más allá de eso, sería prácticamente, y hablando literalmente, prácticamente imposible una semejante escisión de una ciudad que ya tiene todo organizado. Por supuesto, conocía ese caso que sería el único caso de un experimento libertario que fracasó, digamos, ¿no? Claro, Eh, sí, sí. pero además, yo también advierto, Osvaldo, que esto está encuadrado en un clima de época, ¿no? Un poco la idea del sálvese el que pueda, del individualismo, de la privatización, porque pensémoslo racionalmente, ¿no? Quieren un barrio cerrado, convertirlo en comuna cerrada, es una incompatibilidad. ¿Qué van a pretender? Que una comuna siga siendo cerrada, es decir, de no libre acceso, de que no hay libertad de entrada, que tiene sus propias reglas. Es absurdo. No hay posibilidad de una comuna cerrada. Y si es una comuna abierta como cualquier otra,
bueno, me parece que se equivocaron, porque lo que pretenden en un barrio cerrado es tener sus propias reglas, tener su propia seguridad. Es decir, hay una contradicción entre lo que se quiere y lo que tienen como propuesta de vida, Ujú. digamos, ¿no? Me parece que no se pueden privatizar las comunas, por otra parte. Oscar, te aprovecho, yo sé que estás con poco tiempo, pero simplemente una apreciación sobre, hay un proyecto que pretende modificar la ley 26122, que es la que utiliza el gobierno nacional para los decretos de necesidad y urgencia, que fue una ley presentada por Cristina Fernández, que después le viene en contra, ¿no? Eh, Le viene en contra, digo, a sus electores. ¿Se puede modificar? ¿Habría consenso, te parece, como para modificar esa normativa y que se deje de emitir permanentemente DNU a pesar de que el Congreso está en sus plenas actividades? Ciertamente, no sé si hay consenso, esto de los consensos está medio Está complicado. difícil. Yo ciertamente apoyo esta iniciativa de diversos bloques. Digámoslo, esa ley, la 26122, a la cual se hace referencia, reglamenta los procesos del DNU que están en la Constitución. Y ciertamente los presidentes en general y específicamente este presidente hace uso y abuso de los DNU y me parece que el límite debiera estar en la ley reglamentaria. Adviértase que esta ley supone primero que debe haber una comisión bicameral que se expida sobre el tema. Después pasa al Congreso Ujú. y que mientras el Congreso lo analiza, ese DNU está vigente, que es lo que está pasando ahora con el DNU 7023, ¿no es 23, cierto? claro. Y además, y esto es lo más grave de todo, deja de estar vigente solo si las dos cámaras lo rechazan. Entonces, como pasa ahora que una cámara lo rechazó y otra no, sigue estando vigente. Por lo tanto, es mucho más fácil para un presidente gobernar por decreto que gobernar con una ley del Congreso que necesita la aprobación de las dos cámaras. Ahora, con la aprobación o el rechazo, en definitiva, de una de las dos, sigue vigente el DNU. Y por otra parte, también, digámoslo de paso, el Congreso, la Corte Suprema tampoco interviene para resolver. Es decir, hay acá no solo un abuso de los DNU, que son un sistema de excepcionalidad en la Constitución. Como decía, cuando no está vigente el Congreso, cuando no puede seguirse los trámites ordinarios, fíjense el absurdo, no es lo más grave de los de DNU de mi ley, pero el absurdo, para demostrarlo, es un DNU para cambiarle el nombre a un centro cultural, que es el CCK, para cambiarle el nombre a un centro cultural, un DNU, mientras el Congreso, que por otra parte fue sancionado por una ley que está vigente, se deja sin efecto por un DNU que no tiene ninguna necesidad, ninguna urgencia y ciertamente atenta contra lo que establece la propia Constitución. Es decir, le estamos dando todas las herramientas para la suma del poder público en la Argentina. Bueno, y se enojaría también Kelsen, ¿no? Por Pero es supuesto. otra discusión. ¿Eh? Así Bueno, es. Oscar, muchas gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Oscar Blando, que no queríamos demorarlo más porque tenía otros compromisos, pero bueno, en definitiva esto, ¿no? Dos temas, uno por demás importante, porque tiene que ver básicamente con tapar con DNUs leyes que fueron sancionadas por el Congreso, y por eso hacía mención yo también al comienzo sobre los consensos. Es tan importante tener el consenso democrático y que de repente un DNU después dilapide todo ese esfuerzo que se hizo en las cámaras, tanto diputados como senadores.